lo enfría, ¿correcto? ¿Qué cosa es precipitación? El agua es la forma como el agua cae de las nubes formando pequeñas gotas de agua. ¿Puede caer también en forma de granizo? Sí. ¿En forma de nieve? Sí. ¿Es precipitación? Por supuesto que sí. Las plantas y los animales realizamos respiración. Por ejemplo, cuando sudamos, estamos transpirando, o las plantas en este caso también lo hacen para botar el exceso de agua y aportan también agua a lo que es la atmósfera. ¿Correcto? Vamos a hablar ahora acerca de lo que es el ciclo del carbono. Mira, acá están las fases. Esto es lo que en tu texto. El dióxido de carbono, que nosotros también lo conocemos como CO2, ¿quién lo aporta? Por ejemplo, lo aportan los vehículos, las fábricas cuando queman los combustibles, las plantas en su respiración, ¿correcto? Acá estoy colocando ya, en su respiración aportan CO2. Los animales, también en el proceso respiratorio, aportamos CO2. Cuando los animales y las plantas mueren, los organismos descomponedores vuelven a colocar CO2 también a la atmósfera, ¿correcto? Entonces, mira qué importante esto. El dióxido de carbono, dice, que esté en la atmósfera es absorbido por las plantas y convertido en azúcar en un proceso llamado fotosíntesis. Tú ya conoces esto. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Estamos viendo que las plantas, que las plantas van a absorber, en este caso de manera directa, acá van a absorber el CO2, ¿correcto? Absorben el CO2 y realizan el proceso fotosintético. Entonces, ¿para qué realizan este proceso? Porque las plantas, a través de ese CO2 con la luz solar, pueden fabricar sus propios alimentos y adicionalmente fabrican un exceso de alimentos que los animales vamos a consumir, ¿correcto? Entonces, aquí está el proceso, aquí está la importancia. La fotosíntesis es el proceso que a nosotros nos va a poner inmerso dentro de lo que viene a ser justamente el ciclo del carbono. Entonces, ahora los animales, cuando comemos plantas, estamos adquiriendo carbono. Nosotros vamos a descomponer en nuestros sistemas digestivos el azúcar y vamos a dejar salir carbono a la atmósfera en la respiración. Las bacterias, los hongos descomponen los cadáveres y también devuelven carbono al medio ambiente. Este ciclo se va a dar tanto en los océanos como en la atmósfera. Eso por favor hay que tenerlo claro, ¿ya? Y se da entre el medio ambiente y el ser vivo y viceversa. ¿Te das cuenta? Las plantas en la respiración botan CO2. Acá las plantas botan en la respiración CO2, pero en la fotosíntesis consumen CO2. Entonces, eso hay que saber explicar. Entonces, veamos esto, ¿no? Las plantas toman el CO2 a través de las hojas, más el agua captado por la raíz y la luz solar, juntamente con la clorofila, lo que hacen es romper estas moléculas, romper sus enlaces. ¿Para qué? Para constituir o formar lo que nosotros conocemos como glucosa. No te vas a olvidar eso. Eso ya se explicó en la semana 3. A través de la fotosíntesis, también las plantas pueden devolver oxígeno al medio ambiente. Correcto. Algunos datos importantes referente a este ciclo. Date cuenta que el CO2 es un gas efecto invernadero. Mira, desde el año 1000, acá están las partículas por millón de CO2, ¿correcto? ¿Cómo ha ido la evolución, no es cierto? Mira, prácticamente en casi 1900 años ha habido una estabilidad de la progresión de lo que es la concentración de CO2. Ahora, ¿qué ha ocurrido ahora? En poco tiempo, mira el CO2, ¿dónde está? La cantidad de partículas por millón que tenemos de CO2 para el año 2000. Y esto se sigue incrementando. Esto ocasiona, por ejemplo,
El CO2 es un gas invernadero que impide, por ejemplo, que los rayos del sol que ingresan a la Tierra puedan salir. Y si no salen, hace que la superficie de la Tierra se caliente, ¿cierto? Produciendo el efecto invernadero. Recordar también que el CO2 es un gas importante para la vida, porque gracias a ello, en la atmósfera, sin el CO2 en la atmósfera, no habría, dice, vida en la Tierra, porque el dióxido de carbono es especial para la supervivencia de plantas y animales. Uno, porque va a retener calor, pero no lo queremos en tal exceso, pues. Dos, porque a través de ella las plantas realizan fotosíntesis y se pueden formar los alimentos para la planta y para los animales. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos a ver aquí? ¿Alguna preguntita, por favor, hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Ninguna, ¿no? Bien, voy a pasar a lo que es el ciclo del nitrógeno. Este es un ciclo gaseoso. Vamos a empezar porque el nitrógeno, por ejemplo, es el gas más abundante en la atmósfera. Está en un 78%, ¿correcto? Pero ni plantas ni animales lo captamos de manera directa. ¿Quién la capta? La captan bacterias. Hay un grupo de bacterias que fijan de manera directa el nitrógeno. Ese grupo de bacterias que fijan de manera directa se les conoce como bacterias, en este caso, fijadoras, ¿no? Acá, ay, perdón. Mira lo que me ha hecho esta cosa. Ya está. Entonces, esas bacterias fijadoras, aquí lo vamos a marcar, bajan el nitrógeno en forma de amoníaco o nitrato. ¿Ya? Y gracias a la presencia de algunas, ¿quiénes van a ser las bacterias fijadoras? El Rhizobium, la Anaboema Clostridium, la Azotobacter. Estas, por favor, este tipo de bacterias son fijadoras, son bacterias simbióticas. Viven adosadas a las raíces de muchas plantas, sobre todo leguminosas. ¿Ya? Le proporcionan directamente nitratos, ¿ya? A las plantas y ellas las absorben de manera directa. Pero aquí el ciclo no muere, pues, porque esto sería muy insuficiente para poder realizar o poder contener a toda la biomasa. Entonces, va a darse, bueno, la asimilación es la incorporación del nitrato a través de las raíces. Se va a dar otro proceso que es la amonificación. Aquí, por ejemplo, los animales, las plantas, cuando mueren, estas estructuras van a sufrir el proceso de la descomposición, ¿correcto? Justamente por la presencia de organismos descomponedores, que son los hongos y las bacterias. Ellos van a convertir las proteínas que tienen, por ejemplo, los animales y las plantas, los van a convertir en amoníaco, que es esta sustancia. ¿Y quién realiza la amonificación? Las bacterias y los hongos. ¿Qué tipo de bacterias? Hay que grabar esto. El Clostridium y el Acetobacter, ¿correcto? El Acetobacter. Entonces, ellos producen amonificación. Pasamos a la otra etapa. Ahora viene la nitrificación, que consiste en convertir ya el amoníaco en nitrato. O sea, aquí no se va a quedar esto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Este amoníaco, hay un grupo de bacterias que lo convierten, en este caso, en nitritos, ¿ya? Para posteriormente convertirlo en lo que vendría a ser nitrato. El nitrato es la sustancia que se puede asimilar por las plantas. Entonces, ¿quién va a realizar la nitrificación? Un grupo de bacterias, los nitrosomas, los nitrococcus y el nitrobacter, ¿no? Que van a convertirlo en nitrito y posteriormente en nitrato para que las plantas lo asimilen. Y hay un último proceso, que es la desnitrificación. Significa que el nitrato se va a convertir nuevamente ¿en qué? Se va a convertir nuevamente en nitrógeno atmosférico. ¿Y quién la realiza?
esta bacteria que se llama Pseudomonas, ¿correcto? Ellas van a realizar ese proceso. Entonces, mira qué importante es este ciclo también. Ya para entrar a la parte final, atentos por favor a lo que es el ciclo del fósforo. El fósforo, al igual que los otros elementos químicos que hemos visto, forman parte de muchas moléculas de nuestro cuerpo, como el caso del ADN, el ARN, el ATP, el ADP, el AMP, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas sustancias químicas presentes en nuestro cuerpo necesitan, por ejemplo, de fósforo. ¿Y cómo obtenemos fósforo? En la corteza terrestre existe fósforo, fosfatos disueltos. Las plantas las absorben, los animales obtienen fósforo cuando comen plantas y cuando mueren los animales y plantas, hay un tipo de bacterias llamadas fosfatilizantes que convierten el fósforo, los transforman los fosfatos inorgánicos. ¿Ya cómo se llaman esas bacterias? Son el Clostridium botulism y la Escherichia coli, ¿correcto? Vamos a tener presente a esas dos estructuras. A ver, un toque, por favor. Bueno, y date cuenta, ¿no? Acá está el ciclo. Por ejemplo, mira, acá está el fosfato soluble. La planta la asimila. La planta va a tener fósforo. Cuando los animales comen plantas, están adquiriendo el fósforo. Acá está el fosfato soluble. Las plantas tienen fósforo porque la han asimilado. Los animales cuando comen también tienen fósforo. Cuando mueren, esos orgánicos son descompuestos y convertidos en fosfato soluble. Estas son las bacterias responsables. Ahora, pero acá también sería insignificante. El fósforo, la mayor cantidad de fósforo es arrastrado por escorrentía del ciclo del agua hacia los fondos marinos. ¿Ya? Entonces, este fósforo disuelto, fosfato disuelto, es aceptado por plantas y por el plancton, ¿ya? Y una gran parte, pues, se va a quedar depositada en el fondo, y eso no nos conviene a nosotros. Cuando los animales, las aves marinas, por ejemplo, comen peces, ellas botan sus excrementos y hay guano de islas. El ser humano utiliza esto como abono, entonces ya está regresando el fósforo. O cuando los animales comemos pescado, también estamos regresando el fósforo a lo que es el ciclo. Y terminamos con el ciclo del azufre. Nuevamente, las plantas absorben azufre, las plantas reducen el sulfato en sulfuros, el azufre pasa a los animales herbívoros, los carnívoros, cuando comen animales herbívoros y plantas, están reconstituyéndose de azufre, y los animales carnívoros cuando mueren, las bacterias convierten ello en fosfato, ¿no? En sulfato, mejor dicho. Entonces, acá lo vamos a ver. Acá está el azufre. Este es el azufre. Por oxidación se convierten en sulfato. Las plantas la utilizan como abono, ¿ya? Los animales cuando consumen plantas adquieren el azufre y cuando estos mueren, plantas y animales mueren, los microorganismos los transforman en sulfuros. Estos por oxidación y por degradación sulfobacteriana se convierten nuevamente en azufre y el ciclo continúa. ¿Dónde está la mayor cantidad de azufre? A través del magma o de los magmas volcánicos. Vamos a la parte práctica. Alístenme, por favor, sus prácticas. Si hubieran algunas preguntas, chicos, podemos formularlas ahora, ¿ya? Mientras esto cargue. Uy, ahora no quiere cargar.
Bien, todos ubicados, por favor, en la pregunta número 38. Ya, mientras cargue, por favor. Vamos a ir adelantando, si no el tiempo nos va a ganar. Uy, no. Bien, chicos, vamos a avanzar. En este caso, de manera directa. No me está haciendo el respectivo cargue, por favor. Así que, por favor, voy haciendo lectura, me van ayudando a través de las respuestas, ¿sí? Esperemos que cargue esto. Dice, con respecto a los ciclos biogeoquímicos, coloque verdadero o falso según corresponda, ¿correcto? Acá me están dando 5 alternativas. Vamos a ver, la primera dice, los ciclos biogeoquímicos son vías naturales donde se reciclan los elementos en diversas formas químicas, ya desde el medio ambiente hacia los organismos y luego en viceversa. ¿Verdadero o falso? Pregunta 3.8. A ver. En esta apreciación, por ejemplo, nosotros vamos a dar que la apreciación es verdadera, ¿no es cierto? Los elementos se reciclan justamente del medio ambiente a los animales y de ahí nuevamente al medio ambiente. Segundo, el pozo de intercambio o de ciclo está integrado generalmente por estructuras no bióticas del ecosistema. ¿Verdadero o falso? El pozo de intercambio, eso es falso, porque ahí lo que corresponde de manera directa vendrían a ser justamente, en este caso, los seres vivos, ¿no? Los animales y las plantas constituyen el pozo depósito, donde los materiales circulan lentamente. Eso también es falso, porque estamos en congruencia con la anterior alternativa. Vamos a la otra. Dice, el azufre, el fósforo, son nutrientes donde el principal depósito se encuentra en la litosfera. ¿Qué dicen ustedes? Eso es verdad, ¿correcto? Eso es verdad. Y por último, en los ciclos gaseosos, la atmósfera es la principal zona de reserva del elemento. En los ciclos gaseosos, la atmósfera es la principal zona de reserva del elemento, como el carbono y el oxígeno. Eso también es verdad. En esa pregunta vamos a marcar nosotros la alternativa C como respuesta correcta. Vamos a la 40. En la 40, por favor, me dice completar los espacios en blanco. ¿Correcto? Aquí, por favor, vamos a encontrar lo siguiente. Dice, el conjunto de transformaciones que realiza el agua en su recorrido por la Tierra, ¿cómo se denomina? Se va a denominar ciclo hidrológico o ciclo del agua. Ve completando. Originado por el aumento de la temperatura, donde el agua de los ríos y mares pasa a la atmósfera en forma de vapor, o en este caso vamos a marcar evaporación, ¿correcto? La cual se acumula fundamentalmente ¿dónde? ¿Dónde se acumula? ¿En la troposfera o en la estratosfera? Troposfera. Entonces me marcas ahí la alternativa C, ¿correcto? La alternativa C. Entonces la troposfera es la primera capa que tenemos a nivel de la atmósfera. Vamos a la pregunta 4.2. Ahí nos están mostrando una imagen, ¿no es cierto?, de deslizamiento de agua. Dice lo siguiente, identifica el proceso mediante el cual el agua provoca la erosión del suelo debido al deslizamiento de las aguas superficiales cuesta abajo, cuando rebasa un depósito natural
o superficie? Entiendo, Entonces, profe. aquí lo que ya me están marcando la respuesta, Diego, Valery, correcto, me estás hablando de la escorrentía. La escorrentía no es más que una fase del ciclo del agua que consiste en que las aguas se deslizan desde las partes altas hacia las partes bajas, arrastrando materiales. Y ello va a provocar sobre todo la modificación del suelo a través de la erosión justamente del mismo. Vamos a la 4.4. Esta pregunta no la he explicado y con ella terminamos. Dice, es una capa del subsuelo que se muestra congelada permanentemente. Hay una capa del subsuelo que se muestra congelada permanentemente. Esta capa, en su naturalidad, funge como el refrigerador del planeta, manteniendo los restos de carbono orgánico helado y seco. Los estudios científicos actuales determinan que la temperatura de la atmósfera aumenta 2 grados centígrados en comparación con la era preindustrial. Desaparecerán, dice, 6.5 millones de kilómetros de esa capa. ¿A qué capa nos referimos? Les explico, chicos, rápido esto. A la capa que nos hace referencia es el permafrost, ¿ya? Ese permafrost está sobre todo en zonas congeladas del planeta Tierra, por ejemplo, Alaska, por ejemplo, el Ártico, la Antártida, Groenlandia, ahí está. ¿Por qué es importante? En la imagen observa, si es que se llegara a descongelar el permafrost, esta va a soltar gran cantidad de sustancias carbonadas, como el caso del dióxido de carbono, el metano, que han sido acumulados en la prehistoria, y esto sí sería una debacle para la Tierra, ¿no? Porque aceleraría los procesos de calentamiento global. ¿Sí? Bien, chicos, van a disculpar, no sé qué ha pasado con el Internet. Aquí nos vamos a quedar y ya les estoy compartiendo su material para que puedan ustedes repasar. Buenos días con todos, nos estamos viendo. Hasta Hasta luego, luego, profesor. señorita Xiomara, cuídese. Hasta luego, profe. Cuídense, cuídense, chicos. Hasta luego, Hasta profe. luego, profesor. Hasta luego.